Gracias, pueblo de Dios. Hombres y mujeres de fe en América Latina y el Caribe, sigamos caminando juntos como discípulos misioneros en salida. Así fue el primer encuentro eclesial de América Latina y el Caribe. Este encuentro es el preámbulo. Este encuentro es la antesala. Es el primer paso para luego celebrar 4 encuentros eclesiales por región que convocaremos y que más adelante podremos comentar. Nuestro encuentro eclesial se va a desarrollar en 4 momentos específicos: orar, compartir, escuchar y caminar. Son palabras claves para que estemos muy atentos a lo que viviremos en cada uno de estos momentos. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, ha reafirmado una vez más su comunión con el Papa Francisco por una iglesia en salida, misionera y sinodal al servicio de la evangelización del continente. A continuación, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM, nos dirigirá el mensaje de apertura de este encuentro eclesial. Tenemos todavía grandes desafíos: la renovación y la reestructuración. Valga la redundancia, los 41 desafíos con las 200 orientaciones pastorales de la asamblea en sí, que acabamos de mencionar. La primera asamblea eclesial inédita, como la calificó el Papa Francisco. Pero tenemos que realizar el camino del CELA hacia el sínodo sobre la sinodalidad. Hay un camino planteado, hay un camino a seguir. Hemos iniciado procesos pastorales, pero debemos seguir generando procesos, no realizar eventos y quedarnos con los eventos sucedidos y acabados, no. Recordando precisamente el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, aparecida en su numeral número 167, nos recuerda que el CELAM es un organismo de ayuda fraterna de carácter episcopal, cuya preocupación es contribuir a la evangelización del continente. Por eso le damos paso a su secretario general, Monseñor Jorge Eduardo Lozano. Bienvenido. Este encuentro eclesial es expresión justamente de estos diversos carismas, ministerios, servicios que nos damos cita para continuar en nuestro proceso de asamblea eclesial. Esa es nuestra identidad, ser pueblo de Dios, ser parte de este pueblo, de esta iglesia que camina en América Latina y el Caribe. Y hoy también encontrándonos con hermanos y hermanas pertenecientes a esta iglesia y que están viviendo en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares del mundo. Abrimos entonces nuestro corazón para poder celebrar este encuentro, hacer memoria de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe y discernir juntos estos caminos que el Señor nos regala compartir en este momento de la historia. Nos acompaña también el padre Pedro Brasesco, secretario general adjunto del CELAM, para hablarnos de quiénes hemos sido convocados a este encuentro eclesial, a quienes estamos también representando. Vamos con el padre Pedro. Efectivamente, este es un encuentro eclesial, como hemos dicho, es decir, un encuentro de toda la iglesia. No es de una pastoral, no es de una región, no es para una determinada edad de personas, sino que, como el espíritu de la asamblea eclesial, hemos querido convocar a todos, ¿no? A varones y mujeres, a laicos, a religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos, obispos, jóvenes, personas de mayor edad. Es decir, hemos sido todos invitados a este encuentro eclesial. Están, por supuesto, los asambleístas que han sido delegados por sus distintos países para participar de la asamblea en su momento, pero también están invitados y están presentes aquí muchos que han participado en el proceso de escucha o en otros momentos también de la organización. La presencia de Cristo invocada en la oración nos reconforta el alma,
ayuda a resolver problemas y a sanar heridas. Llegó el momento de orar. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y una gran alegría el reencontrarnos. Y bien, como escucharon recién, junto al hermano Jesús, los acompañaremos en este momento orante. Gracias, Daniela. Gracias a todos ustedes que nos acompañamos mutuamente en este camino que ya hemos iniciado, un camino celebrado, un camino abierto, para permitir que el Espíritu nos siga sorprendiendo. Es por este camino, paso a paso, donde vamos haciendo posible el reino. Por eso va el video. El reino de Dios es como el tapiz que una mujer va tejiendo lentamente. En su imaginación tiene el diseño final y los dibujos que van apareciendo entre sus dedos dan colorido a sus sueños. Para hacerlo posible, utiliza 4 hilos de diferentes colores que va combinando con destreza. Los 4 hilos le son muy necesarios. El hilo del sueño social, el hilo del sueño cultural, el hilo del sueño ecológico y el hilo del sueño sinodal. Cada mañana la mujer tejedora inicia una nueva puntada y al final de la jornada la trama comienza a brindar su colorido de transformación. Reconozcamos la presencia de la Ruaj, del Espíritu, en quienes por su vulnerabilidad y fragilidad, como bien se expresaron en los 41 desafíos pastorales, tienen mayor riesgo de no alzar sus gritos y clamores. De hecho, nos damos cuenta que hay muchos rostros, hay nombres. Es la presencia de cada hermano, de cada hermana, que de hecho hace la diferencia. Va el video. Somos pueblo, somos camino. 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 Comunicar el don del encuentro para expresar lo que hay en nuestro corazón, fruto del encuentro con Cristo. Llegó el momento de compartir. Yo no sé ustedes, pero hay una emoción fuerte de volver a encontrarnos, de traer al corazón, porque esa es la traducción literal de recordar todo lo que hemos vivido, y creo que eso es también lo que le da el sentido a nuestra caminata. No solo los horizontes a los cuales aspiramos llegar, sino la gracia de los pasos dados. Venimos de trasegar los senderos de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, convencidos de la necesidad de la reforma, convencidos de la necesidad de seguir haciendo este camino en condición de hermanos y en escucha atenta, en escucha discerniente a lo que en nuestro continente surge como clamor y que supondrá que respondamos entonces con creatividad, profundidad y significatividad desde lo más profundo de la identidad de la Iglesia. Yo creo que mi experiencia no ha sido la única. Escuchando a muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras en el camino, dijeron fue muy similar. El gran don de que en los grupos de discernimiento de la asamblea fuimos personas muy diversas y de diversas vocaciones en la iglesia, de diversos contextos culturales, sociales, pero fue impresionante el modo también de diferentes experiencias eclesiales, como era en muchos casos posible escucharnos profundamente y en la diversidad descubrir qué nos une en nuestra vocación
estar abiertos a leer los signos y preguntar por dónde sopla el Espíritu. Esta asamblea eclesial ha sido fundamental, especialmente en el ejercicio y la práctica de la sinodalidad, como también hemos escuchado. ¿Por qué? Porque hemos caminado juntos. Estos desafíos salen de un caminar juntos, de un poner estos tesoros inmensos y estas preocupaciones que tenemos en nuestra América Latina al común, para poderlas así darlas no solamente a conocer, sino también a profundizar y trabajar y tratar de asumirlos como tal. Es hora de la escucha activa para discernir lo que el Espíritu nos está diciendo. Llegó el momento de escuchar. Pasaron los años y viendo la preparación de la Conferencia General de Aparecida, ¿quién iba a imaginar que allí tendría una actuación tan decisiva el cardenal Jorge Mario Bergoglio a dirigir la redacción del documento final? He sido muy afortunado en mi experiencia de iglesia, gracias sobre todo a que a la edad de 13 años conocí personalmente a un joven sacerdote llamado Oscar Romero. Después de mis estudios de teología, mi obispo me pidió trabajar a su lado en el Seminario Menor de San Miguel. Era el año 1965, el último año del Concilio Vaticano II. Y bueno, ¿a qué nos ha invitado el Señor desde los desafíos que tenemos como iglesia en nuestro continente, desde la Asamblea Eclesial? A mí me hizo reflexionar mucho un hecho que se repitió en nuestra diócesis, tanto en la preparación de la Asamblea Eclesial como también en esta fase del sínodo. Hablando con jóvenes de distintos lugares y de distintas comunidades, aparecía esta pregunta: ¿de verdad nos van a escuchar? ¿Van a tener en cuenta lo que decimos? Viendo cifras que aparecen sobre la realidad eclesial en nuestro continente, se nota una disminución en el número de jóvenes que participan en nuestras comunidades. Siento que este tiempo lo definen inicialmente algunas palabras, ¿no? Como kairos, como predilectos, como desafío, como responsabilidad. Digo particularmente como laica, que es de donde me expreso. Como recordamos aquí, el Papa Francisco nos interpeló a todos desde el inicio de su pontificado, pero lo hizo previamente aquí, con Aparecida, mostrando estas llagas abiertas de esta América Latina y de este Caribe lleno de riquezas materiales y espirituales, pero tan llena de desigualdades. Esta América que no es el continente más pobre, pero que sí es el más desigual. Tradicionalmente, como recordamos aquí, Francisco nos desafió a ser iglesia en salida. Mi testimonio en la Asamblea Eclesial creo que lo puedo resumir como esa esperanza en la cual podemos descansar todos nuestros sueños y búsquedas, puesto que creo que nosotros como iglesia latinoamericana nos hemos reunido para precisamente darnos cuenta que cada uno tiene un sueño, pero lo bonito es la forma o la metodología que la iglesia en nuestra actualidad nos está proponiendo. Es decir, que independientemente de nuestras búsquedas particulares, la iglesia hoy en día en nuestro territorio nos está proponiendo la unidad diferente a la uniformidad. En noviembre de 2021 tuve la oportunidad de participar como asambleísta en la primera Asamblea Latinoamericana, espacio en el que me hicieron sentir acogido y escuchado. Me da mucha esperanza ver que la Iglesia Católica Latinoamericana está teniendo una apertura a la escucha. Esto es muestra de que estamos siendo una iglesia en salida, buscando llegar a cada rincón de la tierra, tal como Jesús nos invitó a actuar. Propiamente, ¿verdad? En este encuentro eclesial, me viene a la memoria una frase de la sierva de Dios, Madre Dominga Guzmán, fundadora de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima, a la cual pertenezco, donde siempre decía: para Dios siempre lo primero y lo mejor. Entonces, eso me lleva también a retomar otra frase que decía que debemos primero llenarnos de Dios para después llevarlos a los demás. Y de eso se trata, ¿verdad?, de ser discípulos misioneros, en que tenemos que llenarnos de Dios, ser ejemplo para otras personas en medio de esta sociedad. De mi experiencia en la Asamblea Eclesial me quedo con la palabra
escucha. En la fase previa, escuchar en las diversas reuniones y grupos en los que participé unas cuantas veces. Qué bueno que podamos expresar nuestras opiniones y palabras y que son escuchadas por la Iglesia para la Asamblea Eclesial. Escuchar las voces compartiendo clamores, heridas, dolores en la sociedad y en la Iglesia y también las esperanzas. Mi experiencia en la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana ciertamente fue para mí motivadora, la oportunidad de participar activamente. Me sentí discípula misionera de Jesucristo, comprometida con mi proceso de conversión, a fin de anunciar mejor el Evangelio encarnado en la realidad integral de nuestros pueblos, particularmente afrodescendientes, en los diversos aspectos en los que han sido y son víctimas de muchas segregaciones. Desde la conferencia de Aparecida en el 2007, que nos convocó a caminar como discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida, llegamos el año pasado a la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe para hacer memoria del acontecimiento de hace 15 años, para renovar nuestros compromisos con la misión, afinar la mirada para examinar los nuevos signos de los tiempos, sentirnos de nuevo todos parte del único pueblo de Dios y como tal escuchar y ser escuchados. Para la ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y Caribe, participar en la Asamblea Eclesial fue un momento no solo de aportación y servicio a la Iglesia, sino un episodio de transformación institucional por el espíritu sembrado de sinodalidad y también por el compromiso asumido con el Pacto Educativo Global. La ODUCAL es una organización extensa y diversa. Reúne a 107 instituciones de educación superior en 20 países. Se hablan 3 idiomas. Representa a 1.5 millones de estudiantes y a más de 110,000 profesores. Y tiene además 21 redes, observatorios, programas que unen a especialistas en diversas temáticas del acontecer social, eclesial, científico, entre otros. Por eso, cuando en una organización de esta dimensión y de esta naturaleza recibimos la invitación del CELAM a participar en el proceso de escucha desde principios del año pasado, la pregunta más frecuente que yo escuchaba entre los grupos invitados a participar fue: ¿de verdad la Iglesia quiere saber qué pensamos nosotros acerca de su rol en el siglo XXI? Sigan adelante con todos los proyectos. Fueron las palabras que el Papa Francisco le dirigió a la presidencia del CELAM el 19 de febrero pasado, cuando le presentaron un informe resumido de la Asamblea Eclesial. Este balance es el que vamos a ver con algunos de sus elementos en el siguiente video, pero además con la buena noticia que el informe completo lo podrán encontrar en la página de la Asamblea Eclesial próximamente, así como una evaluación que se ha realizado gracias al aporte y a la participación de los asambleístas que han diligenciado la encuesta encaminada por el Centro de Gestión del Conocimiento. De modo que la buena noticia es: esta evaluación la tendremos a la vista, la podremos conocer en detalle, pero además podemos seguir retroalimentándola. Entonces, les invito para que veamos el siguiente resumen del balance de la Asamblea Eclesial. La realización de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe contó con una nutrida participación del pueblo de Dios. 1,104 asambleístas asistieron, de los cuales el 92% participó de manera virtual y el 8% restante de manera presencial. La asamblea estuvo compuesta por una amplia representación de laicos y laicas, que constituyeron el 39% del total de los participantes, seguidos de sacerdotes y diáconos, obispos, religiosas y religiosos y cardenales, provenientes de las regiones Cono Sur, Andina, México y Centroamérica,
Caribe, entre otras. Durante la asamblea y por medio de los aportes de todos y todas, los grupos de discernimiento identificaron 41 desafíos pastorales, los cuales se agruparon en 7 núcleos pastorales. Jesucristo, Palabra, Iglesia. Jóvenes, mujeres, laicos y laicas. Familias y fragilidades. Clamor de los pobres. Clamor de la tierra. Pueblos originarios. Afrodescendientes, interculturalidad, diversidades, violencia, democracia, corrupción e impunidad. Estos son algunos de los resultados de esta primera e inédita Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que alientan el caminar sinodal de la Iglesia de nuestro continente en comunión con el Papa Francisco. Cómo relacionar lo que ya vivimos en nuestros propios procesos comunitarios, pastorales, diocesanos o como conferencias episcopales, y aún más la relación que existe entre esta asamblea y la fase diocesana del sínodo, de la sinodalidad. Distintas circunstancias a las que estamos siendo invitados y, por supuesto, los documentos para el sínodo nos recuerdan esto. Si escuchar es el método del proceso sinodal y discernir es el objetivo, entonces la participación es el camino. Esta perspectiva también de la escucha, y en el caminar hay un mismo tejido fino que es el del sínodo sobre la sinodalidad. Creo que para algunos había siempre esta pregunta de cuál es la conexión explícita de uno y otro. Bueno, primero, hacen parte del mismo camino hacia una iglesia más sinodal que el Papa Francisco ha querido. Cuando él dice la periferia ilumina al centro, ayuda al centro, creo que nos ha ido marcando también un itinerario desde Aparecida, pero también con el sínodo amazónico, con la renovación y la reforma del CELAM, con esta asamblea eclesial y hacia el sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, hay una contribución mucho más significativa porque hay un caminar, no son eventos aislados. Y por otro lado es algo que hemos compartido en repetidas ocasiones con la Secretaría del Sínodo de los Obispos, la instancia encargada en Roma de organizar y preparar este sínodo, ha expresado muchas veces que la vivencia latinoamericana es uno de los aportes más significativos en este proceso. Por un lado, todo lo que ha sido nuestra asamblea ya ha producido frutos concretos que todavía se están también trabajando y profundizando, pero toda la escucha que trabajamos hacia la asamblea, los 41 desafíos con sus orientaciones pastorales y el documento que se está elaborando van a ser parte de lo que podamos compartir hacia la experiencia del sínodo sobre sinodalidad. Pero por otro lado, ustedes que han estado en los procesos en cada uno de los sitios, la invitación es a que tomen aquellas escuchas que ya hicieron para que las puedan poner en diálogo con los 10 núcleos temáticos del sínodo sobre la sinodalidad, que son 10 núcleos temáticos muy amplios, donde cabe perfectamente toda la reflexión y sobre todo animándoles a profundizar más, a ampliar más. Esta es una oportunidad única. Cuando en otros sitios están apenas comenzando los procesos de escucha para contribuir a un acontecimiento, para nosotros es profundización de algo que ya venimos haciendo. Y sobre todo la relación está en la segunda etapa del sínodo. Este sínodo incorporó una fase inédita, la fase continental regional, luego de la fase diocesana que todavía está en marcha, que se ha extendido, de hecho, la fase diocesana iba a ser hasta marzo y ahora se ha extendido hasta agosto, vendrá una fase continental. Vuelvo a tomar alguna enseñanza del documento de Aparecida. En el número 156, apenas les comento unos renglones, nos dice el documento: la vocación al discipulado es con vocación a la comunión en su iglesia.
No hay discipulado sin comunión. Miren, a mí siempre me ha parecido esta expresión muy bella y muy fuerte. La vocación es convocación, es una convocatoria. El Señor nos llama a todos juntos a participar en la vida de la comunidad cristiana. Y nos advierte este párrafo que ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que en la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial. Cuidémonos entonces de estas tentaciones que a veces podemos tener de querer vivir la fe, entre comillas, a mi manera, sin tener en cuenta a los demás, viviendo en una especie de aislamiento o intimismo en la fe. Bien, estimados hermanos, hermanas, los invito a agradecer a Dios, al Espíritu de Dios, que nos guía. Muchas veces conversamos entre nosotros que si el Espíritu de Dios no estuviera presente, no sería posible este caminar de renovación y reestructuración, de la realización de la asamblea eclesial en todo su contexto, pero también invocarles a pedir para que siga iluminando el Espíritu de Dios, para que siga fortaleciendo el caminar sinodal y eclesial. Siga fortaleciendo la sinodalidad, la colegialidad episcopal en el santo o con el santo pueblo de Dios. No solo en América Latina y el Caribe, sino en toda la Iglesia universal. Ya se dijo en algún momento se ha dicho, esta experiencia de América Latina ha sido un ejercicio extraordinario de sinodalidad y es un avance, pero nosotros tenemos que seguir aportando, como dijo el Papa Francisco, a la Iglesia universal. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor. Dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad. Renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador. Renueva la faz de la tierra. Amén. Así fue el encuentro eclesial de América Latina y el Caribe. Por ello Jesús nos convoca a caminar juntos, porque todos somos discípulos misioneros en salida. Sigan nuestras redes www.asambleaeclesial.la